Para comenzar, vamos a hablar de dos de los autores más románticos y más importantes de nuestro país, Mariano José de Larra y Gustavo Adolfo Bécquer. Mariano José de Larra fue un escritor y periodista español. Dentro del romanticismo, José de Larra es el máximo exponente del costumbrismo crítico, opuesto a los cuadros idealizados y pintorescos del costumbrismo testimonial. En los más celebrados de sus artículos de costumbres y partiendo de una sabrosa anécdota en la que participa como personaje y narrador, Larra trazó certeros retratos de las carencias de la sociedad contemporánea y del carácter español y abordó críticamente el atraso del país. Su imagen de agudo observador de las costumbres y de la realidad social, cultural y política se afianzó con la publicación de su revista satírica El pobrecito hablador, en la cual escribió con el seudónimo de Juan Pérez de Munguía. En 1829 se casó con Josefa Huetoret, en lo que fue un matrimonio desgraciado que pronto acabó en separación. En 1833 inició una nueva etapa de su carrera, con el seudónimo de Fígaro, en la Revista Española y El Observador, donde además de sus cuadros de costumbres, insertó crítica literaria y política al amparo de la relativa libertad de expresión propiciada por la muerte de Fernando VII. Son famosos sus artículos Vuelva usted mañana, El castellano viejo, Entre qué genes estamos en este país, El casarse pronto y mal, entre otros. En 1834 publicó la novela histórica El doncel de don Enrique el Doliente y estrenó la pieza teatral Masías, ambas basadas en la trágica vida del poeta medieval Masías y en sus amores adulterinos, argumento que, en cierta manera, reflejaba la relación adúltera que en aquellos momentos mantenía Larra con Dolores Armijo. Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español que junto con Rosalía de Castro es el máximo representante de la poesía posromántica, tendencia que tuvo como rasgos distintivos la temática intimista y una aparente sencillez expresiva, alejada de la retórica vehemencia del romanticismo. Escribió obras en prosa, entre las que destacan sus conocidas leyendas y cartas desde mi celda, pero su fama se la debe a la obra poética conocida como Las Rimas, un conjunto de 79 poemas cortos que abordan temas como la propia poesía, el amor, el desamor, la angustia vital, etc. Su importancia para la poesía posterior es fundamental, pues aporta una nueva sensibilidad y un lenguaje poético alejado del de sus antecesores. Cultiva una poesía intimista, breve, de aparente sencillez y desnuda de artificio. Su prosa destaca, al igual que su poesía, por la gran musicalidad y la sencillez de la expresión, cargada de sensibilidad. Siguiendo los pasos de Hoffman y Edgar Allan Poe, sus leyendas recrean ambientes fantásticos y envueltos en una atmósfera sobrenatural y misteriosa. Destacan por ese ambiente de irrealidad, de misterio, situado siempre sobre un plano real que deforma y desbarata. Así, en La Corza Blanca, donde la protagonista se transforma de noche en el citado animal, o en El Monte de las Ánimas, en la que el mismo escenario de un paseo amoroso se transforma en el campo del horror fantasmal y en la que el terror llega hasta la alcoba mejor defendida y adornada, o por fin, en Los Ojos Verdes, y sobre todo El Rayo de Luna, donde lo irreal, enfrentado a la realidad, hace optar a los protagonistas por el sueño, por la locura en la que quieren vivir lo que la realidad les niega. Son logradas las descripciones de ambientes, el barullo de la entrada en la catedral en Maese Pérez, el organista, el silencio del claustro en El Rayo de Luna, o las procesiones fantasmales de la Jorca de Oro y el Miserere. Centrándonos más en Europa, encontramos a Johann Wolfgang Goethe, escritor alemán nacido en el seno de una familia burguesa. Su padre se encargó personalmente de su educación. En 1765 inició los estudios de Derecho en Leipzig, aunque una enfermedad lo obligó a regresar a Frankfurt. Una vez recuperada la salud, se trasladó a Estrasburgo para proseguir con sus estudios. Fue este un periodo decisivo, ya que en él se produjo un cambio radical en su orientación poética. Frecuentó los círculos literarios y artísticos del Sturm und Drang, germen del primer romanticismo, y conoció a Herder, quien lo invitó a descubrir a Homero, Ossian, Shakespeare y la poesía popular. En 1772 se trasladó a Wetzlar, sede del Tribunal Imperial, donde conoció a Charlotte Buff, prometida de su amigo Kessner, de la cual se prendó. Esta pasión frustrada
inspiró su primera novela, Los sufrimientos del joven Werther, obra que causó furor en toda Europa y que constituyó la novela paradigmática del nuevo movimiento que estaban haciendo en Alemania, el romanticismo. Algunas de sus obras más destacadas fueron Poesía y verdad, Fausto, Los cómplices y El capricho del enamorado. Víctor Hugo, escritor francés. La infancia de Víctor Hugo transcurrió en Besançon, salvo 2 años en que residió con su familia en Madrid, donde su padre había sido nombrado comandante general. De temprana vocación literaria, ya en 1816 escribió en un cuaderno escolar Quiero ser Chateaubriand o nada. En 1830 inició una fase de singular fecundidad literaria, en la cual destacaron, además de distintos libros de poesía, su primera gran novela, Nuestra Señora de París, y el drama Ruy Blas. En 1841 ingresó en la Academia Francesa, pero desanimado por el rotundo fracaso de Los Burgraves, abandonó el teatro en 1843. La muerte de su hija, Leopoldine, acaecida mientras él estaba de viaje, sumada al desengaño por la traición de su esposa con su amigo Sainte-Beuve, lo sumieron en una honda crisis. Algunas de sus obras más destacadas fueron El último día de un condenado a muerte, Los miserables, Los trabajadores del mal, Odas y poesías diversas, Las hojas de otoño, Los cantos del crepúsculo, Las voces inferiores y El fin de Satán. Alejandro Dumas, nacido en Villers-de-Côte, Francia en 1802 y fallecido en Puy en 1870, fue un novelista francés, hijo de un general del ejército francés que dejó su familia prácticamente en la ruina al morir. En 1806, Alexandre Dumas tuvo que abandonar pronto sus estudios. Llegó a París en 1823, tras una primera experiencia como pasante de abogado, lleno de visiones literarias, gracias a su puesto de escribiente para el duque de Orleans, que obtuvo por la recomendación de Foy, del general Foy, que consiguió completar su formación de manera autodidacta. Desde 1825 editó poemas y relatos largos, y representó vaudevilles en teatros de variedades, pero el verdadero inicio de su carrera como dramaturgo se produjo en 1829, con Enrique III y su corte, primera manifestación de la nueva generación literaria y romántica, anticipándose un año al Hernani, de Víctor Hugo, y el Antony en 1831, cual marcó los principios de una etapa de la creación infatigable de dramas, tragedias y melodramas, casi todos de exaltación de la historia nacional de Francia. En sus últimos años cayó en una profunda depresión que lo llevó a la locura. Algunas de sus obras pueden ser como El baile de las máscaras, de 1835, Deseo y posesión, de 1861, El hombre sin lágrimas, de 1859, Los tres mosqueteros, de 1844, El conde de Montecristo, de 1845 y La boca del infierno, de 1850. Lord Byron, también llamado George Gordon, nacido en Londres, en Gran Bretaña, en 1788 y fallecido en Missolonghi, en la actual Grecia, en 1824. Fue un poeta británico, perteneciente a una familia de la aristocracia de su país, y perdió a su padre a los 3 años. En 1798, al morir su tío abuelo, William, quinto barón Byron, heredó el título y las propiedades. En 1809, al ser declarado mayor de edad, Lord Byron emprendió una serie de viajes en los que recorrió España, Portugal, Grecia y Turquía. A su regreso, publicó como memoria poética de su viaje los 2 primeros cánticos de la peregrinación de Childe Harold, que le valieron rápidamente la fama. El héroe del poema Childe Harold parece basado en los elementos autobiográficos, aunque sin duda recreados y aumentados para configurar lo que sería el típico héroe byroniano, al que él mismo trató de emular en su vida, caracterizado por la rebeldía frente a lo moral y las convenciones establecidas y marcadas,
por una vaga nostalgia y una exaltación de sentimientos, en especial el sufrimiento por un indeterminado pecado. Una de sus posibles obras pueden ser Horas ociosas de 1807, El sueño de 1816, Oscuridad de 1816 y La visión del juicio de 1821. Walter Scott nació en Edimburgo en el año 1771 y falleció en Abbotsford, Reino Unido, en el año 1832. Fue un novelista, poeta y editor británico. La novela histórica romántica tiene en Walter Scott, si no a su inventor, a su primer y más influyente representante. Hijo de un abogado, desde su infancia se sintió fascinado por las leyendas y los episodios históricos, preferentemente medievales, de su tierra natal escocesa, que posteriormente constituirían el tema principal de muchos de sus poemas y novelas. De 1814 data su primera novela, Waverley, publicada anónimamente, como la mayoría de las que le siguieron, en consideración a los cargos públicos de su autor. Sheriff de Selkirk desde 1771 y secretario de los Tribunales de Justicia de Edimburgo desde 1806, y la dudosa reputación del género. Con ella y con las posteriores, como son El anticuario, Rob Roy, Ivanhoe, El pirata, Quentin Durward, El talismán, entre otras, estableció los cánones de la novela histórica, tal como ésta iba a desarrollarse hasta bien entrado el siglo XX. La más famosa de las citadas es Ivanhoe, que fue escrita en el año 1820, que desarrolla las contradicciones entre los sajones y los normandos en un argumento de aventuras. Caben destacar entre las novelas mencionadas anteriormente Ivanhoe, que como dije fue escrita en el año 1820, y El pirata, que la escribió en el 1822. Otro autor muy importante es Theodor A. Hoffmann, que nació en Rusia en el año 1776 y murió en Berlín en el año 1822. Fue un escritor y compositor alemán, hijo de un abogado. Su tercer nombre era originalmente Wilhelm, pero más tarde adoptó el de Amadeus en honor a Mozart. Estudió en Derecho en Königsberg y empezó en Glogau su carrera administrativa, que lo llevó a Berlín, Poznań y Plock. Su fama se debe más a su obra como escritor que a sus composiciones. Adscrito al romanticismo, donde más destacó su gran personalidad, fue en sus cuentos fantásticos, en los que se mezclan el misterio, el horror y que han alcanzado una fama universal. En ellos crea una atmósfera en ocasiones de pesadilla alucinante y aborda temas como el desdoblamiento de la personalidad, la locura y el mundo de los sueños, que ejercieron gran influencia en los escritores como Víctor Hugo, Edgar Allan Poe y el primer Dostoyevsky. En cuanto a las obras, la más importante es Los cuentos de Hoffmann, que fue escrita en el año 1880, y El magnetizador.